días, bienvenidos, amada audiencia, en otra ocasión, Manantiales en el Desierto, en esta serie de mensajes que estamos compartiendo. A veces, pues, queremos exponer una sola vez, pero como que el Espíritu Santo nos llevara a lo largo de varios programas para detallarlo un poquito más y poder extraer un poquito más de sus principios. Le damos la bienvenida, como decimos, les saludamos en el nombre de Jesucristo, y vamos a continuar un poquito con el tema tratado ya de semanas anteriores. Estas cosas os he hablado para. Así dijo Jesús en Juan 15, Juan 16:1, Juan 16:33, en varios pasajes, y hemos abordado ya, creo que es suficiente, el primer punto. Allí aprendimos que Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis gozo, que en Él tengamos gozo. Estuvimos explicando, creo que sobradamente, que cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, obedecemos los mandatos de Jesucristo, tenemos la Biblia no solamente como un libro, no solamente como algo para leer, sino para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica, recobra nuestra vida un valor fundamental, por cuanto el gozo del Señor, recuerden aquella palabra, para que ustedes tengan el mismo gozo que yo, dice otra traducción, para que nuestro gozo sea completo, perfecto, para que desbordemos de gozo. Así que espero, es mi deseo, que hayamos tenido una semana en la que, a pesar de que terminábamos el programa anterior, vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos enseguida. La gran historia de Dios, la tierra prometida. Cuando Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, le dijo: he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Y así fue. Después del largo viaje por el desierto, finalmente el pueblo se encontraba a un paso de ingresar a la tierra prometida. Por orden de Dios, Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra, y cuando regresaron de su expedición, trajeron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos. La tierra era fértil y próspera, y en ese lugar podrían habitar bajo el gobierno y la protección de Dios. Aunque Dios mismo había prometido darles esta tierra, algunos de los exploradores comenzaron a esparcir rumores. Ellos decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son gigantes. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Muchas personas nuevamente olvidaron el gran poder de Dios. La comunidad lloraba y murmuraba contra Moisés, diciendo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Escojamos un líder que nos lleve a Egipto. En consecuencia a esta desconfianza, Dios castigó a toda la generación que murmuró y no creyó en su promesa, muriendo sin poder entrar a la tierra prometida. Pero en el grupo de exploradores hubo 2 hombres llamados Josué y Caleb, que sí tuvieron fe en la promesa de Dios. Así que ellos con sus familias y las nuevas generaciones de israelitas pudieron entrar a la tierra, y Dios les dio victoria sobre todos los pueblos guerreros de ese lugar. De ese modo, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios también ha prometido preparar una morada en un lugar aún más maravilloso que el jardín del Edén, en donde viviéramos para siempre bajo su reinado. Si quieres saber cómo ser parte del maravilloso plan del Señor, continúa viendo la gran historia de Dios. Pues bien, seguimos aquí, una pequeña pausa y un problema técnico, pero seguimos. El gozo que usted y yo tenemos derecho a disfrutar no depende de las circunstancias, no depende de una calamidad o de un regalo o una sorpresa o una bendición, ni mucho menos. El gozo del Señor no se basa en circunstancias, sino que ya hemos estudiado o hemos desmenuzado, explicado, que el gozo del Señor se basa sencillamente en obrar conforme a su voluntad. En el día de hoy damos un paso más, vamos a avanzar
Y al igual que en el primer programa, vimos un principio muy importante, el cual era que el reino de Dios, el reino de los cielos, no es comida, no es bebida, no son cosas materiales, no son cosas tangibles, cosas que nuestros ojos pueden ver, nuestros oídos pueden oír, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hemos hablado del gozo en el Espíritu, es un fruto del Espíritu, como la paz, que hablaremos de ella. Pero hoy vamos a hablar de la justicia. ¿Por qué hablamos de la justicia? Porque precisamente en Juan 16:1 dice así, Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Estas cosas, el Evangelio, el consejo, el mandato divino, la palabra de Dios, os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Hoy hablamos de los tropiezos porque es obviamente lo contrario a la justicia. Y en los tropiezos, si Dios nos libra siendo obedientes de esas trampas, vamos a tener una vida más que plena y una vida en rectitud. La primera pregunta que podemos plantearnos en esta mañana es, ¿qué es? ¿Qué es precisamente tropiezo? La palabra tropiezo empleada por Jesucristo en el griego se traduce a tropiezo, pero fue empleada la palabra escándalo. De hecho, la palabra literalmente es escandalizo. Es trampa, tropiezo, incitar a pecar, hacer caer, hacer que alguien abandone su fe, poner lazo o una piedra en el camino. En definitiva, nosotros podemos comprender perfectamente que cuando la palabra de Dios dice estas cosas, os he hablado para que no hayan tropiezos, nos está hablando de las trampas que nuestro adversario, el diablo, está poniendo continuamente para que podamos caer en ellas. En muchas ocasiones las personas le echan la culpa. Recuerde usted cuando Eva habló con la serpiente, fue tentada, cayó en pecado. Recuerden cómo Adán le siguió. Recuerden cómo ninguno aceptaba su responsabilidad. Nosotros sabemos que la palabra Satán, de donde viene Satanás, significa adversario, contrincante. Y ese adversario va en contra de los principios de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos, no hay ningún género de dudas, que el aborto es un asesinato. Nosotros sabemos que el adulterio, la fornicación, son cuestiones que quedan al margen de la voluntad de Dios. Sin embargo, el adversario, si usted se da cuenta, viene con el divorcio, viene con la infidelidad, viene con el aborto, viene a destruir la institución que Dios ha creado, como es la familia, como es la vida, cosas que Dios ha establecido en su palabra y que son fundamentales para tener una vida medio digna, al menos conforme a los parámetros del reino de los cielos. Si usted se da cuenta, esto que Dios ha creado como algo natural, el enemigo lo quiere estorbar, lo quiere destruir, quiere que venga la caída. El enemigo está tratando de poner piedras en el camino, como hemos leído, son trampas, cepos. Esos cepos, esas trampas, cualquiera podemos estar ahí vulnerables y caer. Si no fuera que Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que no haya tropiezo en vosotros. En muchas ocasiones me gusta un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo también para usted. Mire, usted ha visto cuando hay un ratoncito por ahí por casa y queremos pues cazarlo y sobre todo en las casas antiguas eso se daba mucho. Yo recuerdo de pequeño, en las casas había más de un ratoncito, tenían su madriguera. En los dibujos animados se hablaba mucho de eso en episodios como Tom y Jerry. Ahora, cuando usted pone un cepo, que realmente es una trampa para cazar un ratón, en la trampa usted le pone el mejor de los quesos, más oloroso, un trocito bien cortadito, pone en la otra apertura por donde puede meter la cabecita el ratón, quizás pone un trocito de tocino. Mi abuelo decía que ese tocino, si se le quemaba un poquito con un mechero, hacía que el ratón lo oliese mucho más. Así que ese tocino requemado, ese queso Roquefort o ese queso con un olor bastante oleaginoso, se ponían en esa trampa. El ratoncito salía de su madriguera, de su escondite, divisaba el manjar y podía decir,
este es mi día, los dioses, por decir algo, es un ratón, me han acompañado. Y se aventuraba contra todo pronóstico a acercarse a un lugar que, aunque olía a ser humano, sin embargo le ofrecía algo apetitoso a su paladar. ¿Cuántos ratones han caído por ese método? ¿Cuántas veces la cabeza entraba en la apertura de la ratonera de madera y allí quedaba atrapado en la agonía hasta la muerte lenta en la que perdía su vida y toda esperanza y todo propósito? O ese mecanismo en el que en una tabla se pone un buen montón de comida, se pone maíz, panizo, se le puede poner también jamón, tocino, queso, pero está rodeado de pegamento. Estos métodos, de alguna manera, para cazar un ratón, son una trampa, en griego, escándalo, es la forma de atrapar algo que es libre, algo que tiene una misión, un propósito, quizás sacar a esos ratoncitos, es un ratón hembra hacia adelante y ahí hacerle tropezar, ahí entramparle, ahí ponerle una sujeción que impida el cumplimiento del propósito. Ese es el propósito de nuestro adversario, el diablo. Él lo intentó con Jesús en el desierto por 3 veces, él le tentó en más ocasiones, él también lo hizo allí en el Getsemaní, también lo hizo en la cruz cuando le decían, baja, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Usted y yo también tenemos tropiezos, claro que sí, pero no tenemos por qué caer en los tropiezos, porque Jesús, permítame una vez más reiterar, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Qué maravilloso este Señor, qué maravilloso este Jesucristo, que quiere lo mejor para su vida y para la mía. Qué hermoso es saber que tenemos ya un guardaespaldas que no es humano, sino que quiso guardarnos esa retaguardia y quiere abrirnos camino por delante. ¿Por qué tenemos que caer en trampas? ¿Por qué tenemos que perder el propósito? ¿Por qué usted y yo, si hemos sido escogidos por Jesucristo para llevar a cabo su voluntad, por qué vamos a caer? Es verdad que muchos caen en el camino, es verdad que muchos no van a llegar a la meta, pero hoy usted y yo estamos siendo apercibidos de que no tenemos por qué caer. Fíjese que lo contrario de escándalo, que aparece en Mateo 18, y quiero leerle también, no solo aquí, dice, y cualquiera, Mateo 18, 6 y 7, cualquiera que haga tropezar, que escandalice a algunos de estos pequeños que creen en mí, más vale que se le colgase una piedra de molino al cuello y se le echase en lo profundo del mar. Obviamente una palabra tan dura como esta solo puede ir dirigida al mismo diablo y a personas que, influidas por él y que no quieren arrepentirse, vayan haciendo tropezar de una forma flagrante a los demás. Dice en el versículo 7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Solo sabemos si somos aprobados, usted y yo, si en una posibilidad de tropezar, cogemos el camino bueno. Dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Sabemos que el tentador, el padre de mentira, aquel que quiere abortar la obra de Dios, pues no es otro que el adversario, el diablo. Pero nosotros podemos estar hoy en victoria. Déjeme leerle este último versículo en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice así, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Esta palabra tropiezo la define aquí como desobediencia, apartarse, una trampa para el desvío de lo que son las cosas de Dios. Dice, y no hay manera de evitarlo. Así dice Jesús, en la traducción Biblia de lenguaje sencillo. Muchas cosas hay en el mundo que hacen que las personas se olviden, se aparten, desobedezcan a Dios. Y no hay forma de evitarlo. De hecho, como Dios no nos deja privados de libertad, usted sabe que la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo siempre. No abortemos, no hagamos esto, amemos incluso al enemigo, bendigámosle. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, no le des arsénico. Todas estas máximas de la palabra no son impuestas por la fuerza. Bien pudiera Dios, si Él quisiera, pero no lo ha estipulado así, mandar
ángeles que nos obligasen, pero Dios es un Señor, Cristo es un Señor, es un caballero, y Él no obliga a nadie, pero a los que obedecen, ya vimos, número 1, les da gozo, número 2, les evita el tropiezo. Así que muchas cosas hay en el mundo que hace que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlas, pero qué mal irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Mal le irá. No seamos nosotros, ni mucho menos, de los que hagamos que otros desobedezcan a Dios. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos si somos padres, que ven nuestros hijos en nosotros, no porque llevemos una disciplina o una conducta de agradar a Dios, ni mucho menos, sino lo contrario. ¿Qué pasaría si nosotros hablamos la palabra con la boca, pero no la vivimos de corazón? ¿Qué pasaría si alabamos a Dios con la boca, pero no le adoramos de corazón? Si nuestros hijos ven una doblez, una doble vida, si ven una apariencia, si ya no solo nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas de nuestra familia que no son creyentes, ¿qué pasaría si todas esas personas de una u otra manera vieran que nosotros podamos ser un tropiezo? Así que no hay forma de evitar los tropiezos, pero hay una manera, y es atender a la palabra de Dios. No se meta usted en la ratonera. Quizá el enemigo le va a poner lo que más le gusta, como al ratón se le pone ese queso, ese tocino. Quizá el adversario que no quiere que usted cumpla el propósito de Dios, le va a poner un plato suculento. Quizá le ponga aquello que antes de ser cristiano o cristiana seducía su corazón. Quizá le ponga la persona de su vida, pero en un yugo desigual. O no solo la persona de su vida, el trabajo de su vida. Mire lo que está pasando en este país. Aún exministros y personas de un nivel como Rodrigo Rato, como Bárcenas, como otros de otros partidos, están corrompiendo un poquito la confianza por su negligente actitud, están sirviendo de tropiezo, están haciendo escándalo, están haciendo que otros ya no crean en la política o en los que deben de representar los intereses de un país. No seamos nosotros así. Jesucristo fue un hombre desde la cabeza hasta los pies. En ningún momento hizo tropezar a nadie, más bien al contrario, Él marcó un camino que todos podemos seguir. Quiero leerles ahora en un pasaje conocidísimo, Mateo 6:33. Aquí en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús dijo, si hay algo importante, es primero, antes que nada, buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia viene del griego dikaiosune, y dikaiosune significa equidad, significa rectitud, integridad a la palabra, en este caso, corrección en la forma de pensar y actuar, conforme a la palabra. Esta palabra en el griego se determina en los diccionarios bíblicos de tres maneras. Una, el estado de aquel que es como debe de ser, conforme a los parámetros de la palabra, y por lo tanto tiene una condición aceptable, aunque somos pecadores, hemos sido redimidos, tiene una condición aceptable para con Dios. Segundo término, segunda acepción, manera en la que un hombre puede alcanzar el estado aprobado de Dios. Nosotros somos probados para ser aprobados. Esa aprobación en la que Dios puede de alguna forma decir, tú eres mi hijo, mi hija amada, en quien yo me complazco. Esa capacidad de ser aprobados en medio de la prueba, en medio incluso de el que se nos ponga un tropiezo, un escándalo en el camino, lo determina nuestro buscar primero a Dios o agradar primero a Dios. Recuerde que Jesús en el Getsemaní dijo en un momento donde había un tropiezo en el camino, donde había una trampa, donde el enemigo le dijo, no hay necesidad de que tú sufras lo que vas a sufrir. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa,
pero a continuación dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese instante se determinó a hacer la voluntad del Padre. En ese instante el reino de los cielos venció a las tinieblas. En ese instante Jesús nos dejó una enseñanza gloriosa para usted y para mí, para que no tengamos por qué caer en ninguna trampa como ese ratoncito, que por creer que va a disfrutar, ¿cuántos jóvenes creen que van a disfrutar fuera de los caminos del Señor por una tentación? Porque creen que se les escapa la vida y el mundo se los traga. Porque creen que van a comer el mundo y el mundo se los come a ellos. Sin embargo, Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él buscó primero el reino de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, el consejo divino inmutable de la palabra y la justicia, ser recto, cumplir con las demandas de Dios. Y la tercera concepción es integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensar, sentir, actuar y cumplir con las demandas de Dios. En definitiva, nosotros, si nos deleitamos en agradar a Dios, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, seremos librados de todo tropiezo. Qué interesante y qué importante que por muchas tentaciones que usted pueda sufrir, que por muchas situaciones en las que pueda caer en una trampa, que Dios, ya de antemano le aseguro, le va a librar de todas ellas. Qué bonito saber que siguiendo el consejo de Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Sabemos que de todas ellas, de todas las situaciones de escándalo, de tropiezo, de hacernos desviarnos del camino, nos va a librar Dios. Cumpliendo, por tanto, también aquella palabra, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hemos visto la justicia hoy, ya vimos el gozo. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si dejamos para otro programa la paz y nos deleitamos en que tengamos una semana, tengamos una vida por delante en la que el enemigo no le pueda a usted hacer caer? Que no pueda decir, el enemigo me tentó y ay, cómo he estado, todo lo que he perdido. Conozco personas que después de tener mucho ganado en su vida, por una tentación, por un tropiezo, por un escandalizo, por un escándalo, en el griego escandalizo, perdieron todo. No sea usted de los que por un plato de comida, un plato de lentejas, pierda su primogenitura, pierda el llamado de Dios. Vamos a orar en ese sentido. Vamos a pedirle a Dios que haga su obra en nuestras vidas y que por nada nos apartemos ni un milímetro de buscarle a Él lo primero y de vivir cada día buscando el reino de Dios y su justicia. Padre, somos mortales, somos personas con necesidades y a veces el enemigo nos quiere entrampar, nos quiere agarrar, sacar del camino, poder poner un obstáculo en el que podamos tropezar. Pero hoy declaramos que tu palabra nos deja claridad en que si seguimos tus instrucciones, si seguimos la palabra de Jesús revelada en el Evangelio, no vamos a tropezar, nada nos va a apartar de tu camino, no vamos a dejar de agradarte y eso nos va a mantener en una vida llena de plenitud. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que bendigas a todos aquellos que están escuchando, siguiendo este programa, para que de una u otra manera, allá donde son débiles, podamos decir como Pablo, él descubrió que el poder tuyo se perfecciona en la debilidad. Y Pablo llegó a decir, me gozo en lo que soy débil, porque entonces ahí Dios me hace fuerte. Señor, que no haya excusa de ser débiles, que no haya excusa de que nosotros hemos caído en trampas, sino más bien que haya una integridad, una rectitud, un buscar lo que te agrada y por tanto como consecuencia una vida plena en ti, que realmente se manifieste tu presencia y tu unción en nuestras vidas y el diablo sea el que caiga en su propia trampa, como Amán cayó en la horca que tenía preparada para Mardoqueo. Que tengamos una vida llena de éxito, de plenitud, de gozo, de paz y que cumplamos así con tu propósito.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, amados, que el Señor les bendiga grandemente. Seguiremos en otros programas con la paz, pero hoy recuerden, Cristo nos habló para que no tengamos ningún tropiezo. Suya es la victoria, siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.